Hola a todos, bienvenidos a nuestro video mensual de estrategia del mes de abril. La renta fija mundial mostró una desvalorización importante en marzo, superior a los 50 puntos básicos en promedio, tendencia que se ha mantenido en estos activos durante las primeras semanas de abril. El fuerte repunte de la inflación y la incertidumbre que existe sobre la persistencia de la misma en el tiempo siguen siendo uno de los factores más relevantes y que explican la actual dinámica del mercado de bonos a nivel mundial. Adicionalmente a la inflación, el favorable desempeño del mercado laboral en Estados Unidos ha elevado la probabilidad de que el cambio en la actual postura expansiva de la Reserva Federal sea más rápida a lo esperado previamente. Esto claramente también genera presiones alcistas no despreciables sobre las tasas de interés de los bonos a nivel mundial. A nivel local, la deuda pública colombiana mostró desvalorizaciones cercanas a los 20 puntos básicos en marzo, pero dicha tendencia se ha moderado en lo corrido de abril. El fuerte apetito que se viene observando por parte de los inversionistas extranjeros en las últimas 3 semanas favorece en un alto grado la dinámica de los activos de renta fija local. Dicha tendencia puede perdurar, teniendo en cuenta que, frente a la gran mayoría de las economías emergentes, la expectativa de crecimiento económico de Colombia se mantiene muy sobresaliente. Por su parte, el Banco de la República sorprendió al mercado con un incremento de 100 puntos básicos, inferior a los 150 puntos que daba por descontado el mercado para la reunión de marzo, llevando la tasa de referencia al 5%. Si bien la magnitud del movimiento no fue la esperada, el emisor local ratificó su intención de continuar con el ajuste de su política monetaria de forma gradual, teniendo en cuenta que la incertidumbre que aún existe sobre la dinámica de los precios sigue siendo alta. Bajo este escenario, nuestra recomendación sigue estando focalizada en mantener cierta exposición hacia papeles indexados, de mayor preferencia hacia los títulos indexados a la IBR. Las tasas de interés de los papeles de la tasa fija siguen estando en niveles muy atractivos. Creemos conveniente ir tomando posiciones en ciertos nodos que ya empiezan a mostrar niveles bastante interesantes, claramente evitando al máximo el actual riesgo de inversión que existe. Dado todo lo anterior, recomendamos deuda privada en IPC a 3 y 4 años. En tasa fija, de igual manera a 3 y 4 años, mientras que a nivel de deuda pública recomendamos niveles tácticos en papeles de largo plazo como son los 2028 y los 2032. En marzo, la tasa de cambio tuvo una tendencia bajista en comparación con el comportamiento visto en febrero antes del inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania. Con el inicio de la guerra, el peso colombiano tuvo una revaluación de 4.13% a corte de marzo y en el año corrido ya muestra una importante revaluación de 8.97%, lo que ha llevado a la tasa de cambio a ubicarse en niveles por debajo de los 3.800 pesos, lo cual es un panorama que no se tenía previsto al inicio del año. En abril se tendrán algunos aspectos que podrían tener incidencia en la tasa de cambio. En primer lugar, los altos precios en las materias primas y los atractivos diferenciales de tasas de interés han permitido una entrada neta de flujos de capital a América Latina de 10.794 millones de dólares en marzo, es decir, un aumento del 23.5% con respecto a febrero de 2022. Lo que consideramos que podría seguir generando presiones en la tasa de cambio si los niveles de precios en los commodities siguen por encima de su promedio histórico. Por otro lado, la inversión extranjera directa en febrero se ubicó en 601 millones de dólares, es decir, un crecimiento del 27% con respecto a febrero de 2021, mientras que la inversión extranjera directa de portafolio alcanzó el terreno positivo para febrero de 2022 y se ubicó en 207 millones de dólares, es decir, una entrada de 752 millones de dólares con respecto a febrero de 2021, lo que demuestra los mayores flujos hacia la economía colombiana, sobre todo en el mercado de renta fija. Así, consideramos que mientras se mantenga esta entrada de flujos en el corto plazo, las presiones en la tasa de cambio seguirán siendo a la baja. Adicionalmente, en abril se realizará el pago de la segunda cuota del impuesto de renta de grandes contribuyentes, lo que podría implicar que las monetizaciones en este mes se incrementen para cubrir estos pagos, lo que podría tener presiones adicionales a la baja en la tasa de cambio.
También consideramos importante resaltar que estas presiones a la baja en la tasa de cambio no serán constantes, ya que el alto déficit en cuenta corriente impide que los niveles de deuda externa disminuyan y le generen un mayor riesgo al país. Así, consideramos que mientras que el déficit no disminuya, los flujos de capital y la mayor entrada de dólares a la economía no llegarán a ser suficientes para cubrir el riesgo externo que representa este déficit. Con esto y en esta medida esperamos el rango del dólar se ubique entre los 3.655 pesos y los 3.745 pesos. Durante marzo, el mercado colombiano presentó una tendencia al alza, con una valorización cercana al 6%, manteniendo un comportamiento bastante positivo en comparación con mercados desarrollados y similar al de sus pares en la región. Dentro de las razones de este desempeño destacamos, primero, las compras netas en acciones por parte de extranjeros por tercer mes consecutivo, situación que no se veía desde 2017. Segundo, la reactivación de algunas acciones que se encontraban suspendidas por las ofertas públicas de adquisición que se están adelantando. Y tercero, la aprobación de las propuestas de dividendos que llevarían a que el retorno del dividendo del Colcap en 2022 se ubique por encima del 6%. Por otro lado, para el segundo trimestre del año, gran parte de la atención de los inversionistas estará centrada en los resultados de la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Por tanto, el seguimiento a las encuestas y las propuestas de los candidatos será clave a la hora de tomar decisiones ante un panorama que aún es incierto. El mes de abril se verá marcado por las sopas del grupo Sura, Nutresa y posiblemente de BHI, transacciones que conjuntamente podrían sumar cerca de 1.5 millones de dólares. Consideramos que, ante la posible intensificación del conflicto entre Ucrania y Rusia, las presiones en los commodities podrían persistir, por lo cual creemos que el mercado mantendrá una tendencia positiva que se ha venido presentando en la región, en donde además esperamos que las ganancias por acción del MSCI Colcap aumenten alrededor del 19% para este año. Finalmente, pese a que los precios del petróleo a nivel internacional se mantienen altos, la acción de Ecopetrol ya materializó nuestra expectativa de precio objetivo, y ante la volatilidad que podría traer las elecciones, preferimos reducir la exposición sugerida en este emisor, por lo cual este ya no hace parte de nuestro portafolio de Top Picks, y en su reemplazo incluimos Promigas, considerando la estabilidad propia del negocio, el desfase frente a su valor justo y el retorno por dividendo que ofrece. Durante el mes de marzo continuamos viendo los mismos generadores de volatilidad que en enero y febrero. El ritmo y la magnitud en el alza de las tasas por parte de la Reserva Federal y el conflicto entre Rusia y Ucrania siguen siendo los factores que más monitorean los agentes del mercado para tomar decisiones de inversión. Adicionalmente, el deterioro de la situación por COVID-19 en China, donde se mantiene una estricta política de COVID-0, ha generado presiones adicionales durante el mes de marzo. A mediados de marzo se dio la esperada reunión de la Junta de la Reserva Federal y el resultado fue la primera subida de 25 puntos básicos. Los agentes del mercado esperan un aumento de mayor magnitud, aproximadamente 50 puntos básicos, debido a la sorpresa alcista en el dato de inflación del mes de febrero. El 7.9% reportado es el nivel más alto alcanzado en los últimos 40 años y por este motivo se espera un alza de mayor magnitud. La Reserva Federal decide un incremento de un cuarto de punto porcentual debido a la incertidumbre generada por el conflicto en Europa. Los últimos comentarios de diferentes miembros de la Fed muestran una postura agresiva para continuar el incremento de tasas, por lo que no se descartan movimientos de hasta de 50 puntos básicos en las próximas reuniones. Además, el mercado apuesta por 7 incrementos de tasa en las tasas de referencia durante el año, razón por la cual se han revisado a la baja pronósticos de crecimiento globales. Este escenario podría llevarnos a un periodo de estanflación, en donde se mantendría la inflación elevada por más tiempo y el crecimiento sería más bajo al observado hoy en día. Teniendo en cuenta lo anterior, se evidencia un ajuste en las tasas de mercado importante, anticipándose al ciclo alcista que llevaría a cabo la Reserva Federal durante 2022. Estos ajustes han sido de gran magnitud y se han dado incluso antes del inicio oficial del ciclo. Algunas tasas en el mercado parecen haber descontado la totalidad del ciclo incluso antes de su inicio, llevando por ejemplo tasas a niveles no observados desde 2019, previo a la crisis generada por la pandemia. Otro punto que ha captado la atención de los mercados es la intención de la Fed de empezar a reducir su hoja de balance.
Esta situación buscaría retirar liquidez y se espera que en las próximas reuniones se obtenga una mayor información en cuanto al tiempo y al ritmo en que esta normalización de balances se llevaría a cabo. Por otro lado, la situación en Europa no ha mostrado avances significativos, aunque las últimas jornadas de negociación mostraron acercamientos entre rusos y ucranianos. El conflicto continúa y las consecuencias del mismo siguen generando implicaciones a nivel global. Rusia ha buscado responder a las medidas impuestas desde países occidentales y ha expresado su intención de buscar el pago de sus exportaciones en rublos. Desde la Unión Europea, su principal importador, se ha rechazado la medida, pero aún no se descarta que esta situación pueda pasar, generando presiones adicionales en el mercado de materias primas a nivel global sobre todo. El conflicto y la incertidumbre que esta ha generado ha llevado a varios países productores de crudo a plantearse un aumento en la producción y también llevó a que Estados Unidos decidiera liberar crudo de sus reservas estratégicas por los próximos 6 meses. Esto ha permitido una estabilización del precio internacional del petróleo cerca a los $100 por barril. Aunque algunos agentes comienzan a ver algunos síntomas de recesión como la inversión de la curva de rendimientos o el incremento en los precios de la energía, los últimos datos referentes al PMI tanto de servicios como de manufactura aún muestran expansión en la actividad económica, debido a que se han venido reportando datos por encima de 50 puntos. Salvo China, que mantiene una política de COVID-0 y los últimos rebrotes han obligado a reimponer cuarentenas en algunas de las principales ciudades del país. No obstante, desde el gobierno y el Banco Central se han venido trabajando en diferentes políticas expansivas que permitan alcanzar el objetivo de crecimiento para 2022. En Latinoamérica se mantiene una alta incertidumbre política en las principales economías. No obstante, puede ser una de las mayores beneficiadas de la coyuntura de conflicto en Europa. Esto ha llevado a que los activos de la región muestren valorizaciones importantes en lo corrido del año. No obstante, a medida que se acerquen los procesos electorales en países como Brasil o Colombia, se deben observar incrementos en la volatilidad. Ante el balance de riesgos que persisten a nivel global, consideramos que es necesario mantener un enfoque de protección de capital mientras se reduce la incertidumbre por cuenta del conflicto en Ucrania y el proceso de subida de tasas en Estados Unidos por parte de su Banco Central.